entonces tenemos que también ahí, cuando hay repartición de utilidades, pues se saca dinero de la empresa, eso afecta a la utilidad. ¿Listo? Y tenemos superávit por valorizaciones, que es cuando el valor de los activos pues se aumenta, pues eso también afecta la utilidad de la empresa. ¿Sí? Bueno, y tenemos también el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, pues es el resultado pues, de la empresa durante una vigencia, y pues eso también puede afectar la caja. Perdón, la caja no, pues el resultado de la utilidad neta. No hablemos de caja. Pásame la imagen, por favor. Bueno, entonces, vemos acá que tenemos qué puede ser que afecte esa utilidad, qué riesgos pueden verse involucrados que afecten la utilidad. Entonces tenemos los riesgos del negocio, que puede haber modificaciones de la legislación, eso puede hacer que ese resultado del ejercicio no dé para la empresa o no se espere el que se pretendía. Tenemos nuevos competidores, que es resultado pues de estar en un mercado competitivo, donde si los competidores hacen un mejor trabajo, pues yo voy a tener reflejado eso en mi utilidad neta, al tener menos ingresos. Contrabando, en el caso de las empresas que aplique, que haya productos que sean de contrabando, pues eso también en ingresar al país ese tipo de mercancías ilícitas, pues hacen que no se venda tanto y por lo tanto no afecte el ingreso. Nuevas tecnologías, si yo a la medida del tiempo no me voy actualizando, pues me voy a quedar más obsoleto y por lo tanto mi nivel de producción va a ser inferior y por lo tanto el ingreso así mismo. Temas como los que acabamos de pasar, bueno, todavía está, pero más fuertes hace 2 años, es el tema de pandemias. Eso también vemos que puede afectar no solo el mercado, pues, la producción propia porque me afecten a mis empleados, sino que también el mercado se vea afectado y la gente consuma menos. Y están los riesgos accidentales. En los riesgos accidentales, pues tenemos todos aquellos que son, habría que entrarse en cada empresa a que se generen a mis bienes, como lo son las roturas de las maquinarias, o en el caso de los equipos electrónicos, el daño interno de esos equipos, pero también puede haber daños externos como son incendio, explosión, ya el tema sociológico, que es el tema de actos malintencionados de terceros, o sea, pues terrorismo, riesgos de la terremoto, inundación, etc. Bueno, y otros más, como están expuestos ahí en la pantalla, que hacen que se vean afectados los bienes de la empresa y por lo tanto vaya a haber consecuencias de que yo no pueda producir y por lo tanto no pueda tener ingresos como tal. Esos son los riesgos accidentales que puede tener el negocio. Entonces, una de las conclusiones importantes es que el seguro del lucro cesante o la cobertura del lucro cesante específicamente es para daños materiales. Por ahora no existe una póliza que me vaya a cubrir contra esos otros riesgos de negocio. Y es porque es un tema bastante difícil de medir. Y lo que en seguros no se pueda medir, no se puede asegurar. ¿Listo? Entonces, no obstante, yo puedo tener riesgos que me afecten esa utilidad, pues no, los únicos que voy a poder trasladar o transferir al asegurador son los de daños materiales. Los otros quedarán dentro de la gestión de riesgos que tenga cada empresa, es decir, tendrán que ser abordados por la gestión de riesgos de la empresa para poder estarlos midiendo, evaluando, monitoreando y mirando qué planes voy a tener en caso de que se me configure. La otra presentación, por favor. En la otra página, por favor. ¿Qué características tenemos en el seguro o la cobertura de lucro cesante? Pues, el objetivo de la empresa es generar valor. ¿Cuándo una empresa no está generando valor? ¿Alguien quiere contestar o quiere participar y decir cuándo una empresa no genera valor? Realmente, pues, una empresa no genera valor es cuando deja de vender, de ingresar. Bien, por lo tanto, si por causa de un siniestro que haga que se pare en esa actividad, un siniestro de daño material, ¿verdad?
no está haciendo esa producción y por lo tanto no está ingresando, pues el resultado del ejercicio no será favorable. Ahí es donde veremos pues la afectación comúnmente. Entonces, cuando una empresa no vende es cuando no genera valor. Tenemos ahí una anotación que dice que una de las características del lucro es que depende radicalmente de una póliza de daños. Eso que lo que quiere decir es que a mí no me venden o no voy a poder conseguir en el mercado una póliza, una cobertura de lucro cesante si no tengo una póliza de daño material antes de eso. Es decir, contratada primero, por decirlo así, o en paralelo con una cobertura de lucro cesante. Eso es porque es la manera que la aseguradora, digamos, tiene la posibilidad de que siempre exista el recurso para indemnizar el daño material, que es el que generó el paro de la actividad y por lo tanto de la producción y consecuencia del ingreso, de tal manera que cuando está la póliza de daños materiales presente, pues existe el dinero, ¿sí? El recurso para resarcir ese daño material, de tal manera que el lucro no se vuelva un lucro que tienda al infinito. Eso es claro. No, si me están escuchando para verificar. Sí, te estamos escuchando perfecto. Ok, listo. Entonces, siempre tiene que haber la póliza de daños materiales para que tengamos acceso a la póliza o cobertura de lucro cesante. Bien, entonces, es sencillo. Las coberturas de una póliza de lucro cesante son las mismas de la póliza de daño material, porque para poder que se active la cobertura de lucro es porque hubo cobertura de la póliza de daño material. Cualquier evento que no sea cubierto en la póliza de daño material, pues no activará el lucro y por lo tanto no habrá cobertura en la póliza de daño de lucro cesante. Entiéndase una cosa y es, el hecho de que no me indemnicen no quiere decir que no haya cobertura. Explico eso. A mí puede que, pues en una empresa puede que haya un siniestro donde no vayan a indemnizar el daño material, pero sí esté cubierto. Eso se da cuando el deducible de la póliza de daño material, por ejemplo, es mayor que la pérdida de daño material. Pero ahí no quiere decir que no hubo cobertura. Por lo tanto, de todas maneras, se va a activar el lucro. Entonces, lo que determina que se active la cobertura de lucro cesante es la cobertura de daño material. O sea, que sí haya existido la cobertura para el daño que se presenta. Muy bien. Ahora me das, por favor, la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de este seguro o cobertura de lucro cesante? Pues el objeto será cubrir esa pérdida consecuencial que hemos hablado, que se derive de un daño material, o ahí está expresado como daño emergente, que es como el término jurídico, que esté cubierto en la respectiva póliza de daños materiales. Es lo que acabamos de decir. Si está cubierto en daño material, pues entonces tendremos la cobertura de lucro cesante activa. Por lo tanto, este es un seguro que lo que pretende es proteger pues, el patrimonio de la empresa y lo que vamos a buscar con este seguro se ve reflejado es en el cambio que veamos desfavorable en el resultado del negocio, por lo tanto será un cambio en el PIG. No es en el balance. ¿Bien? El balance, como todos ustedes saben, es una foto del estado en un momento dado del tiempo. Ahí me dice realmente cómo está la compañía, pero no me dice cómo se movió. No la utilidad neta. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues continuamos. Podemos continuar. Nadie tiene la mano levantada. Ok, continuamos entonces. La otra diapositiva, por favor. Entonces, aquí podemos ver como la secuencia que ocurriría realmente cuando ocurre un daño y las consecuencias que tenemos. Entonces, primero se da un daño material, que es un daño ya sea en la edificación, en las máquinas, en los productos terminados, en la materia prima, en fin, en todos esos bienes que tenemos en la empresa. ¿Listo? Y que tiene incidencia en el comportamiento de ventas de la empresa. Por lo tanto, uno de los efectos será la disminución de ingresos, el otro será el incremento en los costos de operación
muchas veces no necesariamente se da el lucro, es decir, la pérdida de ingresos, sino que se puede dar es que yo tenga que hacer maniobras para, es decir, hacer maniobras que permitan que yo pueda seguir produciendo y por lo tanto ingresando, pero esas maniobras hacen que mi costo sea mayor. Entonces a eso llamamos el incremento de los costos de los y esto va a generar, pues obviamente, afectaciones, estado de pérdidas y ganancias, y también posiblemente, pues, faltantes de flujo de caja. La siguiente, por favor, María Clara. Entonces, ¿dónde vamos a ver reflejado todo este tema del lucro cesante? Todo este tema del lucro cesante lo vamos a ver reflejado en el PIG, principalmente en el PIG. Entonces, miremos un PIG aquí y repasémoslo rápidamente. Entonces, tenemos que PIG sencillo, donde tenemos las ventas netas, al cual le restamos el costo de la mercancía vendida, pues, o el costo de fabricación, o el costo de ventas, y eso nos da la utilidad bruta contable. Muy importante aquí. Cuando ustedes miran los textos de las pólizas de lucro cesante, van a ver que se refiere también a la utilidad bruta. Cuando estén hablando o leyendo o analizando las pólizas, ese término de utilidad bruta no se refiere a la parte contable, se refiere a la parte del seguro. Ya lo vamos a explicar enseguida más adelante. En este caso lo que estamos mirando aquí es un PIG, por lo tanto la utilidad bruta contable. Para eso pues tenemos se le resta pues unos gastos de venta y unos gastos administrativos, ¿sí? Lo cual nos da una utilidad operacional, los cuales a eso le sumamos los otros ingresos no operacionales, y eso tenemos como resultado la utilidad antes de impuestos. Luego llega, pues tenemos que sacar la parte del gobierno, la provisión para impuestos, y al restar esa utilidad antes de impuestos, restándole la provisión de impuestos o los impuestos, pues nos da la utilidad neta. Entonces, digamos que acá lo que se viene uno a preguntar es, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que asegurar? Eso es lo que nos tiene, digamos, acá. ¿Qué es lo que vamos a asegurar? Entonces, uno tendería a decir que lo que se debería asegurar en el caso del lucro cesante, pues lo que debería, o sea, lo que tendería a hacer como la conclusión más acertada sería que uno lo que tiene que asegurar es la utilidad neta final. Finalmente, eso es lo que quiere el socio de la empresa, el dueño de la empresa, obtener o seguir obteniendo, así tenga un siniestro. Entonces, todo orientaría a decir que es la utilidad neta final. Pero vamos a analizar si eso es así o no. Dale, María Clara, por favor. Entonces, veamos un ejemplo cortico acá de lo que es un PIG de una empresa rodando en términos normales. Entonces tenemos unas ventas de 1000, puede ser 1000 millones, 1000 millones de millones, etc. 1000 o simplemente 1000. Entonces tenemos 1000. Esta empresa tiene unos costos de mercancía vendida o costo de ventas de 700, en esa misma proporción, de los miles que estamos hablando, de millones de lo que estamos hablando en cifras. Eso nos va a dar una utilidad bruta de 300. Tenemos unos gastos de venta de 50, unos gastos administrativos de 100 y una utilidad operativa de, por lo tanto, de 150. Tenemos otros ingresos, de 100 millones y tenemos otros ingresos no operacionales de 50, lo cual nos da una utilidad antes de impuestos de 200. Tenemos que restar pues en la parte de la provisión de impuestos o los impuestos, y eso nos da, pues, partiendo que aquí están asumidos como el 33 y redondeando, nos da, María Clara, me lees ahí el numerito, que es que yo tengo la barra aquí de la presentación y eso no se me borra, yo no lo veo. Cuando dice ya los impuestos, ¿qué número es? 66. 66, sí, es como calculado con el 33%, y por lo tanto eso nos da una utilidad neta de 134. Entonces, este es un PIG normal de la empresa. Uno se preguntará, bueno, si el objetivo principal es que el socio o el dueño de la empresa tenga los 134 en cualquier momento para ese periodo. Por lo tanto,
uno diría, pues lo que tengo que asegurar son esos 134. Partamos de eso. ¿Listo? Y hagamos la operación. Dale a la siguiente, María Clara, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces, vamos a siniestrar esta empresa como tal en el papel. Entonces tenemos que la empresa se siniestra por una máquina que se daña y tenemos como resultado en el PIG, donde se puede ver cómo le va a la empresa cuando está en ambiente de siniestro, pues entonces tenemos el siguiente resultado. Resulta que las ventas se disminuyeron de 1.000 a 700. Aquí hay que tener en cuenta algo importante y es que no necesariamente a la empresa se va a afectar por todo el lucro, sino de que depende de qué línea de negocio o qué parte de la empresa se afectó y por lo tanto las ventas no disminuyen necesariamente al 100%. Cuando eso ocurra, pues es un evento ya más mayor que puede ocurrir obviamente, pero que no necesariamente siempre es así. Entonces en este caso, digamos una parcialidad y por lo tanto las ventas se disminuyen de 1.000 a 700. Entonces tenemos un costo de mercancía esto es proporcional, porque el 70% de los 700 va a los 490, por lo tanto nos arroja en ambiente de siniestro una utilidad bruta de 210. Tenemos el gasto de ventas, estos no se disminuyen necesariamente en forma proporcional, habría que analizar específicamente porque hay líneas que tienen mayor comisión o menor comisión, etcétera. Entonces, solo desde ese ángulo, hablando pues de ese gasto específico que es la comisión, pues no necesariamente se va a afectar en forma proporcional, habría que mirarlo. Pero asumamos que hubo una disminución y el impacto es que baja de 50 a 35. Tenemos unos gastos administrativos que aparecen iguales a cuando la empresa no está en ambiente de siniestro. ¿Alguien infiere por qué? ¿Creen por qué se queda igual esos gastos administrativos? Porque esos son gastos fijos en los que tiene que incurrirse, produzca o no. Correcto. La parte de nómina administrativa y los gastos administrativos. Normalmente la empresa no entra en siniestro e inmediatamente empieza a sacar gente. No. Normalmente lo que pasa es que esa nómina o esos gastos se mantienen constantes. Por lo tanto, por eso se quedan en los mismos sitios. Entonces tenemos una utilidad operativa de 75. Bien, ya vamos en 75 en ambiente de siniestro. Bien, vamos a ver. Listo. Y tenemos otros ingresos. Esos otros ingresos, al no ser la afectación, ser únicamente operativa, porque fue la máquina que se me dañó, una de las máquinas de operación operativas de la empresa que se me dañó, pues los otros ingresos deberían mantenerse constantes y por lo tanto por eso es que aparecen igual. Y lo mismo los otros egresos, que eran de 100 y 50 respectivamente. Por lo tanto tenemos una utilidad antes de impuestos de 125. Bien. Y al restarle la parte del gobierno, pues el gobierno va y saca su tajada, por así decirlo, de lo que haya. ¿Sí? Entonces va con su porcentaje y lo que nos da es un resultado de la utilidad antes de impuestos de 84. Perdón, de utilidad neta de 84. Entonces, acá vemos marcado que hay una diferencia de utilidad. ¿Listo? Es decir, debía haber recibido 134 y estoy recibiendo 84. Por lo tanto, hay una diferencia de 50. Esto daría pie para que, pues, si lo dejásemos así, sin tener una cobertura de lucro, pues entonces habría una diferencia de 50 millones, 50.000 millones, dependiendo pues de lo que estemos hablando en cifras, y el dueño del negocio pues no va a tener exactamente el mismo resultado, va a querer saber por qué. Entonces, si lo que le informamos a la aseguradora fue ese valor de 134 millones de pesos, el valor asegurado, que era la utilidad que habíamos calculado neta, entonces vamos a ver qué le reclamamos a la aseguradora y cómo nos queda el resultado de este ejercicio. Si hay alguna pregunta, por favor me hacen señas.
Dale, María Clara. Entonces, Listo, aquí ya llegamos a la primera pregunta. Aquí les recordamos que el día de mañana continuaremos con este espacio que al inicio no les comentamos esto que es muy importante. Esta sería la primera parte y mañana sería la segunda parte. Qué pena, Iván, que te interrumpí. tranquila, tranquila. Bueno, entonces la pregunta que hacemos acá es, si aseguramos 134 millones, nos van a entregar esos 50 millones de diferencia. O en otras palabras, esos 134 millones están correctamente asegurados. Alguien que, perdón la expresión, se atreva como a contestarlo o que crea, No, no está bien asegurado. no está bien asegurado. ¿Tienes alguna respuesta a eso? Pues según eso, entonces debería ser el valor antes de la utilidad neta, antes de impuestos. La utilidad neta es la que estamos asegurando en este momento en el ejemplo de 134. ¿Listo? Bien. Y la utilidad antes de impuestos, pues serían los 200. Tú lo que nos estás diciendo es que debería de asegurarse los 200 y no los 134. ¿Sí se Exacto. entiende? Muy bien. Sí, antes de impuestos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Angélica, Ah, Angélica, hola, ¿cómo estás? Muy hola. bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo y miramos a ver si eso está correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a reclamarle a la aseguradora esos 50. Bien. Entonces, la aseguradora lo primero que va a ir a es a decir, mira, a decir, listo, el seguro, lo que ocurrió a la máquina sí estaba cubierto, se le rompió una pieza. Y eso es una cobertura que se llama daño interno o rotura de maquinaria para esas máquinas mecánicas y por lo tanto está cubierto en la parte de daño material. Entonces, sí, sí está cubierto. Quiere decir que el lucro se activa. Entonces tenemos la posibilidad de reclamar el lucro. Bien. Entonces, lo que vamos a reclamarle, en el caso que estamos hablando de que estamos asegurando la utilidad neta, pues entonces la diferencia que nos dio los 50. O pregunta, ¿puedo reclamar los 134 que tenía como cifra asegurada? Mi valor asegurado es 134. ¿Podría reclamar los 134 o no? El nivel de afectación, ¿no? O sea, El nivel de afectación sería los 50, ¿cierto? sí. Ojo con esto, porque es que aunque tengamos una póliza de lucro cesante, no pueden cumplir una definición primaria del seguro, y es que no puede lucrar. El seguro no puede lucrar. Entonces yo no podría pretender reclamar los 134 porque de esa manera me estaría lucrando, porque la empresa finalmente sí generó una utilidad. Esos 134 que estamos hablando hasta el momento, valor asegurado, corresponderán a la suma máxima en el caso de un siniestro ya mayor o muy crítico, donde ya no produzca ni pueda vender nada, no tenga ningún ingreso y por lo tanto tenga un desfalco, al fin, desfalco no, una diferencia con respecto a lo que había proyectado de los mismos 134. Entonces sería la cifra mayor que podría decir. Pero en este caso lo que puedo reclamar es la diferencia que obtuve con mi empresa en ambiente de siniestro, que son los 50. Entonces está cubierto, ya sé la cifra y por lo tanto, pues yo digo a la compañía de seguros reclamo los 50 que pude observar por diferencia en los ingresos que tuve cuando estoy con ambiente de siniestro. Entonces la compañía de seguros lo que hace es decir, bueno, señores, acá está el análisis del siniestro, está cubierto y acá les voy a devolver de la siguiente manera. Una indemnización, un cheque, ¿sí? Es un dinero que está de 48%, pero todos los siniestros de lucro cesante tienen retención en la fuente o aplica retención en la fuente, por lo tanto yo retengo el 3.5%, ahí está redondeado a 2 y eso es lo que le voy a entregar. Aquí viene otra pregunta y por eso está lo interrogante ahí. Me están indemnizando lo que necesariamente solicité al hacer la operación a compañía y hacer un cheque y una retención en la fuente de 3.5. ¿Me están entregando lo que realmente perdí o no? Para mí sí.
Pues ahí no hay deducible, Iván. Ah, bueno, sí, inclusive en la siguiente diapositiva hago la anotación de que se está despreciando el deducible por efectos de hacerlo más fácil de entender la cifra. Pero sí, aplicaría deducible. En este caso, despreciémoslo pues por efectos pedagógicos. Pero me están entregando los 50 al hacer esta operación. O solamente me están entregando 48. Pues le entregan 48, pero ese es de ley, pues, porque es un dinero que usted está recibiendo. Sí, bueno, dale a la siguiente, María Clara, por favor. La realidad es que aunque la compañía me entregue una indemnización de 48 y me aplique una retención en la fuente de 2, la realidad es que me están entregando los 50, lo que pasa es que la compañía de seguro le entrega el cheque y un certificado de retención en la fuente pagada anticipadamente que después la compañía puede cruzar en su contabilidad. Entonces, por lo tanto, sí me están entregando los 50. María Clara, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, sí me están entregando 50. Pero aquí vamos a notar algo muy interesante. Entonces ya vimos que la indemnización es correcta de esa manera. Entonces, ¿cómo llega ese dinero a la contabilidad o al PIG pues, de la compañía? Entonces acá tenemos una empresa, pues la empresa que teníamos en operación normal, el PIG en operación normal, acá está el PIG en la mitad del siniestro y cuando ya llega la indemnización. Entonces resulta que las indemnizaciones que se llegan de lucro cesante a la empresa llegan a otros ingresos no operacionales. ¿Listo? Entonces esos 50, permítame la expresión, aterrizan en la cuenta de otros ingresos no operacionales y por lo tanto aquí tenemos que se lo sumamos pues acá a los otros ingresos a esos que teníamos de 50, perdón, de 100, 150 menos los otros ingresos que eran 25, se nos da 125 como utilidad antes de impuestos. El gobierno, o pues el Estado, en su término tributario, digamos que no le interesa de dónde vienen los ingresos, a él le interesa es que haya ingresos, por lo tanto, estos ingresos también tendrán que ser grabados. Entonces, de los 125 que obtuve ya en total de utilidad antes de impuestos, pues a mí me van a grabar y por lo tanto ahí se resta. Y la utilidad neta me va a quedar entonces en 117. Bien. Pregunta que está ahí en la diapositiva. ¿Quedé igual a como debía haber quedado cuando no tenía siniestro o la proyección que tenía cuando no tenía siniestro? Pues Iván, si el objeto del lucro cesante se cumple, debe haber quedado igual. Pero matemáticamente quedó igual. No. Gustavo, pues y para todos, pues, quedó la empresa como si no le hubiera ocurrido el siniestro, o sea, como si hubiera tenido su operación normal, en números. Pues ahí se ve que hay una diferencia de 17 millones, 17 términos que están multados. La respuesta es, no quedó igual. Sí operó el seguro, pero, ¿qué es lo que pasó? Que no vamos a obtener los mismos 134 de la empresa cuando estaba en operación normal, sino que le quedaron faltando 17. ¿A qué se deben esos 17? ¿Por qué quedaron ahí? En el aire. Pues no llegaron a la empresa. Se debe principalmente al efecto que tiene la indemnización de lucro y que está grabada. Entonces, al tener que grabarse, pues ese dinero pasa al Estado y no para el empresario y por lo tanto va a quedar con esos 17 diferencias. ¿Eso qué nos dice? Lo que nos va a decir es que no podemos, aunque el objetivo sea mantener la utilidad neta del negocio, cual es pues, como si no hubiera pasado el siniestro, al cubrirme el seguro de lucro cesante, pues no podemos asegurar esa utilidad neta. Ese es el objetivo, más no es lo que tenemos que asegurar.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que asegurar? Y aquí viene el primer término de lo que tenemos que constituir como suma asegurada. ¿Qué es? No es la utilidad neta, sino que será entonces ¿qué? ¿Quién quiere contestarlo? La bruta será entonces. No, la bruta tampoco podría ser porque estarías La operativa. la operativa. Bueno, entonces vamos a analizar eso que es importante. La bruta no puede ser porque entonces estarías poniendo una cifra más allá de lo que el seguro te podría pagar, porque el objeto del seguro es mantener esa utilidad neta. ¿Listo? Y si asegurar la utilidad bruta, pues habría unos costos y unos gastos que no están teniendo en cuenta, que se van a tener que tener en cuenta ahí y que no serían la realidad. Entonces estarían pagando más por lo que no van a recibir. Entonces ahí sería un supraseguro, lo que se llama un supraseguro. En cambio, si aseguro la utilidad neta, que es lo que estamos diciendo, lo que quedaría es con un infraseguro. Por lo tanto, no es ni la bruta ni la neta. ¿Listo? Ahora, la operativa. Si yo asegurase la operativa, ¿qué pasaría con los otros ingresos del negocio, que son no operativos? Ahí habría un descanse no, no la palabra, habría un desfase de la compañía en poder reclamar ingresos no operativos que también pueden verse afectados en un siniestro. Bien, entonces tampoco es la operativa, a no ser que la compañía no tenga absolutamente ningún ingreso no operacional. En ese caso, la utilidad operativa y la utilidad antes de impuestos serían igual y en ese caso sí se podría hacer. De lo contrario, la que tenemos que asegurar es la utilidad antes de impuestos. Esa va a ser la cifra que tenemos que tomar para el seguro por ahora, esa primera cifra, que es la que nos va a garantizar de que quedemos igual en la utilidad neta. Pregunto, ¿me entendieron hasta ahí? Hola, Iván, la pregunta es si todos estamos haciendo bien ese cálculo del lucro cesante actualmente. Porque creo que tú nos diste la cátedra las ocasiones anteriores y si efectivamente nosotros hemos venido trabajando sobre esa utilidad antes de impuestos. Ok, sí, ya habría que entrarse en cada empresa a mirar pues el procedimiento que están haciendo para sacar esa cifra asegurada, si están por ahora haciendo pues, en este momento haciendo eso. Entonces, en este momento lo que podemos descubrir, o lo que podemos, para todos los que ya lo han hecho y los que no han hecho, es que lo que tenemos que asegurar es la utilidad antes de impuesto y no la utilidad neta, como se pretendería o que sería el objetivo de mantener. Entonces, que aquí hay una como tener en cuenta eso. Aunque yo lo que quiero mantener es la utilidad neta para que el negocio me quede igual y el socio reciba el dinero que estaba queriendo recibir, bien, no puedo asegurar esa porque quedaría por debajo al recibir una indemnización de lucro porque tendría un efecto de impuestos. Entonces quedaría por debajo y eso significa en el término del seguro un infraseguro. Bien. Entonces lo que tenemos que asegurar es la utilidad del impuesto. Y no podría asegurar utilidades anteriores en el PIG porque esas utilidades serían mayores en el término del valor sobre lo que yo realmente voy a recibir. Entonces quedaría supraasegurado. Para Clara, ayúdame con la siguiente diapositiva para que. Entonces, si lo que deberíamos de asegurar no eran los 134 utilidades neta, perdón, y lo que sí debíamos de asegurar es la utilidad antes de impuestos, que era la cifra de 200, entonces esos 200 es lo que le vamos a decir a la aseguradora que nos asegure, no los 134, sino los 200, el PIG que acabamos de mostrar. Entonces, vamos a reclamar, ya no es en términos de lo que me falta en la utilidad neta, sino lo que me falta en la utilidad bruta. Ay, perdón, María Clara, devuélvete una para decir eso. Entonces yo ya me fijo en la diferencia que hay es entre la utilidad, entre la utilidad antes de impuestos en la operación normal contra la cuando ya estoy en siniestro. O sea, sería la diferencia entre 200 y 125. Eso nos da 75. Ahora sí, otra vez 70. Entonces,
ya no vamos a reclamar 50, sino 75, que es la diferencia de utilidad. Entonces, le presentamos a la aseguradora esos 75, ya sabemos que está cubierto el siniestro, la aseguradora hace el estudio del siniestro y nos va a mandar una indemnización de la siguiente manera: un cheque de 72 millones y un certificado de retención en la fuente de 3. Eso nos da los 75. La siguiente, María Clara, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? De nuevo, ¿dónde aterrizan en PIG esos 75? Esos 75 aterrizan otra vez, en los otros ingresos. Entonces ya a los 100 tenemos, a los 75 que teníamos de utilidad operativa, le vamos a sumar 100 de los otros ingresos, más los 75 de la indemnización, menos los otros egresos, pues eso nos da los 200, ¿listo? Lo cual entra pues a ser tributado y nos da esos 68, ¿sí? Y por lo tanto ya nos quedan como utilidad neta los, estoy leyendo, los 66, y por lo tanto nos queda utilidad neta 134. Quiere decir que nos quedó la utilidad tal cual nos hubiera quedado si no nos hubiera presentado el siniestro de daños materiales. Acá está la nota donde dice que se está estudiando que es deducible, que obviamente se tiene que tener. Sí hay que tenerlo siempre en cuenta, pero acá para que entendieran el efecto de tener bien asegurada la utilidad, que es la utilidad antes de impuestos, entonces pues, quitamos un momentico para que vean que en términos de cifras como tal, utilidades, sí se va a mantener esos 134 utilidades. Entonces, otra vez, la conclusión es, yo no puedo asegurar la utilidad neta, no obstante sea el objetivo que estoy buscando, sino que tengo que asegurar la utilidad antes de impuestos para que me quede el resultado al recibir la indemnización, me quede tal cual lo estaba esperando si no hubiera tenido el siniestro de daño material, con su consecuencia en las ventas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte no, Iván, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, dale, María Clara, por favor. Entonces, acá estamos hablando, es precisamente esa conclusión que la acabamos de sacar. Pero, no obstante... Iván, perdón. Dale. Si cuando yo aseguro ese lucro cesante y por algún efecto dentro del desarrollo fue mal calculado en el proceso de ajuste que se hace con el ajustador, ¿es válido esas cifras, ajustarlas, o fue lo que yo declaré sobre lo cual me van a... Sí, Gustavo, esa pregunta es muy importante. Te la contesto en varios ámbitos. El primero es, hay que tener claro que la aseguradora va a recibir las cifras que ustedes le manden. Cuando estamos hablando de la suscripción, es decir, cuando se está generando la póliza, renovando, etcétera, ustedes mandan unas cifras que el asesor o el intermediario pues va a recibir y se las va a transmitir a la aseguradora. Ahí nadie va a cuestionar nada. Entonces, una parte fundamental de esto es, hay que entender que las cifras son responsabilidad del dueño de las cifras. No son responsabilidad ni de la intermediación ni de la aseguradora. ¿Bien? La responsabilidad del asesor es, digamos, ayudar a que cómo se encuentran las cifras. Eso sí es una responsabilidad del asesor, que digamos es parte de lo que se está viendo acá. Pues. Es decir, vea, usted tiene que hacer las cifras de esta manera. Pero una vez la empresa dueña de las cifras encuentre las cifras, pues digamos que se hace responsable. Eso es un primer punto ahí a entender. Entonces la aseguradora toma esas cifras, las recibe y no protesta. Usted me va a mandar a asegurar eso, perfecto. Y las guarda y las pone como valor asegurado y las deja ahí. En el siniestro sí ocurre una cosa diferente. En los siniestros, inclusive eso es lo que vamos a ver mañana, la aseguradora va a coger y va a revisar esas cifras aseguradas.
ahí sí va a entrar como a investigar, por decirlo así. Y dice, bueno, yo tengo que mirar que lo que me aseguraron sí era lo que estaba asegurado. Y en ese momento es que empieza a compilar las cifras aseguradas con lo que encuentra. Y el seguro de lucro cesante o la cobertura de lucro cesante, al igual que en daños, también puede ser objeto de infraseguro. ¿Bien? El supraseguro es un mal que se tiene y es asegurarse por un mayor valor, ¿sí? Pero es menos malo que el infraseguro, porque en el supraseguro, digamos que la compañía de seguros al chequear esa cifra va a decir, usted se me aseguró por más. Yo, como no puedo lucrarlo, pues voy a ir hasta el valor real suyo. Entonces, ¿qué hizo uno en el supraseguro? No optimizó el costo del seguro. Entonces, pagó más de lo que debía pagar por algo que no le van a pagar más. ¿Bien? Pero digamos que no es que sea bueno, sino que es menos malo. El infraseguro sí es un tema más complicado, porque el infraseguro sí dice la compañía, usted me debe haber asegurado por este valor y me aseguraste por menos. Entonces la compañía hace una corrección en el momento de la indemnización, que es decir, si usted se aseguró por debajo, en esa misma proporción, sacan una proporción que es porcentual, y en esa misma proporción van a coger la indemnización y se lo van a aplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es que cuando uno paga la prima de un seguro de lucro cesante o una cobertura de lucro cesante, normalmente está tarifado por miles, la tasa es por mil. Mientras que cuando aplican infraseguro, o la regla del proporcional que se llaman en términos de seguros, esa proporción es en por ciento, entonces cuesta mucho. Por eso es que es ideal poner la cifra lo más aproximadamente posible. Entonces, para contestar tu pregunta, Gustavo, para todos es, si hay una equivocación, entonces las cifras aseguradas pueden ser menores o mayores por desconocimiento, intencionalmente, pues, en todos los gamas, pues lo que está hablando es desconocimiento, por intención o inocencia, pues, cualquiera de todas esas, si yo me equivoco, pues la compañía de seguros va a entrar a aplicar el infraseguro y eso es bastante costoso. Entonces, lo que se debe hacer es prepararse, precisamente saber calcular esa cifra para que me quede lo más aproximado posible y evite un tema de aplicación de infraseguro. O de pagar más por lo que no voy a pagar, que sería supraseguro. ¿Contesté tu pregunta, Gustavo? O si alguien tiene otra adicional. No, sí, eso está bien, pero por ejemplo el fenómeno, aunque yo no soy financiero, observo el fenómeno del dólar ahora, pues y si sucede un siniestro dentro de eso y yo aspiraba a exportar, vender mayores productos y eso no porque nadie tenía la bola de cristal en enero para decir que el dólar iba a llegar a 5.000 pesos. Habían unos estimados por los financieros X y me imagino que se hicieron ventas presupuestadas sobre esos valores. En ese caso, lo que pasa es que vuelve y juega. Lo primero que dije, como la responsabilidad de las cifras es de quien es el dueño de las cifras, pues en este caso, pues de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando la empresa detecte que eso está así y haya un cambio demasiado importante en el PIG o en la producción del PIG que se está hablando, entonces en ese caso tiene que recalcular esa cifra e informarlo en ese momento a la aseguradora para que de esa manera se tome nota en el seguro y quede una nueva cifra asegurada y así no vaya a caer en ese seguro por efecto, como en el caso que estás poniendo, del dólar. Entonces, ahí hay que estar pendiente. Es que el proceso, digamos, de cálculo de las cifras no es que se supone que se hace anual y como si una proyección se queda así y al final vemos, pero si yo detecto que ya va a haber algo que definitivamente yo detecto como empresa, ya va a haber algo que me va a afectar esa cifra, debo de recalcular e inmediatamente informar a la aseguradora. No hay ningún problema que si yo a los 7 meses, 8 meses de estar en vigencia, encuentro que mi cifra asegurada, que la tenía en los 200 que estamos hablando del negocio, va a pasar a 250, pues entonces en un momento informo para que no me vayan a tener que aplicar infraseguro. ¿Bien? Listo, Iván. Bueno, pero entonces, continuando, ya tenemos que lo que vamos a coger es la utilidad antes de impuesto. Pero resulta que yo dentro de esa utilidad antes de impuesto tengo que hacer un análisis
digamos, más profundo de una cifra que es muy importante, que está embebida dentro de la utilidad antes de impuesto, y es los ingresos no operacionales. ¿Por qué específicamente esa cuenta? Porque es que, precisamente como estamos hablando de ingresos que no tienen nada que ver con la operación, esos ingresos pueden tener unos comportamientos diferentes. Y se refiere, esto que acabo de decir, al tema de que me voy a preguntar es, esos ingresos, esos otros ingresos no operacionales, ¿cómo se pueden ver afectados por un siniestro de daño material? O si realmente se van a ver afectados por daño material. ¿Por qué debo de hacer esa pregunta en esos otros ingresos no operacionales? Porque si yo no hago nada con respecto a ellos, sino que los dejo así, es muy probable que muchos de ellos se vayan a continuar causando y por lo tanto la compañía de seguros no me los va a indemnizar, porque los voy a tener a mi haber, pues los voy a seguir recibiendo. Entonces, hay que hacer ese análisis para optimizar la cifra y no tener un valor asegurado más arriba de lo que me van a pagar al día. O sea, un supraseguro. Bien, dale a la siguiente, por favor, María Clara. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos no operacionales? Entonces, ahí tenemos diferencias de cambio, comercialización de otros productos, arriendos, descuentos, ingresos financieros, recaudos por carteras, excedentes de tesorería y cualquier otro que esté denominado para la empresa. Cada empresa es distinta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que coger yo? De todos esos ingresos no operacionales, empezar a decir. Me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles, independientemente, ¿sí? ¿Cuáles de ellos, independientemente? No, devuélvete un momentico para aclarar, por favor. Todavía no es la pregunta, vamos a mirar. ¿Cuáles, independientemente de un siniestro daño material, los voy a continuar recibiendo? ¿Sí? Entonces empiezo con cada ingreso. Diferencias de cambio, ¿los voy a recibir independiente del siniestro o no, de daño material? Si la respuesta es no, ¿hay algún siniestro daño material que me los afecte? Entonces los dejo. Si no, los resto. Voy a hacer el ejemplo más fácilmente con uno que se llama arriendos. Entonces resulta que acuérdense que uno asegura todos los bienes. Entonces esta empresa tenía unos arriendos por un edificio. La empresa está ubicada en la ciudad de Cali, pero tiene unos edificios en Bogotá que los arrienda a un tercero y del cual percibe unos ingresos por arrendamiento. Esos arriendos están dentro de los ingresos no operacionales. Esos ingresos, ¿será que pueden verse afectados por algún evento de daño material? No, eso los va a seguir recibiendo. Angélica, ¿cierto? ¿Lo contestaste tú? Sí, señor. Entonces, la pregunta, aparentemente esos ingresos no tienen nada que ver con la parte operativa, pues la planta está en Cali, pues los ingresos por arriendo. ¿Listo? Pero entonces yo hago una pregunta. ¿Hay algún daño material que pueda afectar esos dos, tanto el operativo como los ingresos por arriendo, que son no operacionales? Esa es la pregunta que yo me hago. Y la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque si tenemos, por ejemplo, un terremoto, ¿sí? El terremoto puede afectar tanto Cali como Bogotá, como Medellín, como todo el resto del país. Y recuerden que cuando hay un contrato de arriendo, un contrato de responsabilidad civil, hay una cosa que se llama eximentes de responsabilidad civil, y uno de esos es el caso fortuito o fuerza mayor, y un terremoto es un caso fortuito o fuerza mayor, como dicen los textos jurídicos, la mano de Dios. Entonces, ahí yo podría haberme afectado por un mismo siniestro, tanto en la parte operativa como en la no operativa, y no me van a pagar los ingresos. Entonces, en ese caso, sí hay un siniestro de daño material que los puede afectar. Entonces, los arriendos los dejo. ¿Bien? Lo mismo ocurriría con comercialización de tus productos. Si mi empresa hace clavos, pero yo comercializo los martillos, ¿bien? Entonces, la venta de martillos, pues es un ingreso no operacional, pues un ingreso y que me puede haber afectado por un daño material. Un terremoto también. Un terremoto
¿listo? O un incendio dentro de la misma comercialización, pues me va a impedir que los ingresen. Ahí hay un daño material que sí los puede haber afectado. Entonces, en ese caso, quedan dentro de la cifra de la utilidad. Los que voy a retirar son aquellos que nunca voy a dejar de percibir. Entonces, pongamos como ejemplo los ingresos financieros. Si yo tengo bonos o CDTs o algún tipo de esas figuras que me van a representar ingresos financieros, así haya terremoto, así haya un daño en la planta o cualquier otro daño material, esos ingresos los voy a seguir recibiendo. Alguna vez alguien decía, oiga, pero si hay un terremoto, el banco también se va a ver afectado. Así el banco tendrá que resolver su tema de cómo garantiza sus ingresos, pero a mí me los tiene que evitar. Entonces, esos son tipos de ingresos que yo no voy a dejar de percibir y por lo tanto, ¿para qué los dejo entre una cifra asegurada? Si cuando llegue la aseguradora va a decir, usted sí perdió, pues ahí no la afectación, a ver la afectación, yo le pago lo que le afecta. Como no va a haber, va a pagar. Y por lo tanto, si no los va a pagar, no los debo dejar dentro de la cifra asegurada porque lo que voy a estar es pagando prima por algo que nunca me van a pagar. En otras palabras, es un cifra seguro. Entonces, yo tengo que retirar eso. Entonces, lo que hago es un análisis de cada uno de esos otros ingresos no operacionales para ver cuáles se pueden ver afectados. Ahí lo que uno debería, digamos, lo máximo es asumir un terremoto que afecte todo y decir, ¿lo recibo o no lo recibo? Ahí con esa pregunta uno ya se da cuenta si los continúa recibiendo o no. El que sí continúe recibiendo, no obstante haya pues un evento catastrófico como el que estamos hablando, entonces lo saco, lo resto de la ecuación de la utilidad ante un impuesto. Es así. Y el que sí vaya a poder ser afectado, simplemente no hago nada, porque ya está embebido dentro de la utilidad ante un impuesto. ¿Sí, sí es claro? ¿O hay alguna pregunta ahí? Ahora sí la otra, por favor, María Clara. No, mostrame ahí. Entonces, hasta este momento tenemos que la cifra asegurada es la utilidad antes de impuestos, haciendo ese análisis de esos ingresos no operacionales que acabamos de decir. Los que siempre van a estar, no obstante haya un siniestro daño material, los resto, y los que no, los dejo tal cual, dentro de esa cifra. Entonces, ahora sí viene una pregunta. ¿Será que solamente el lucro cesante, la cobertura del lucro cesante, es una pregunta para que la quiera responder, que hay un premio? ¿Será que el lucro solo se encargará del efecto sobre los ingresos o habrá otra cosa para tener en cuenta? ¿Quién la quiere contestar? Una cosita antes de que se me olvide, María Clara. María Clara, ahora Angélica contestó bien. Pues la primera pregunta la contestó Angélica. Obviamente no era la utilidad antes de la utilidad neta y no la utilidad antes de impuestos. Listo, sí, acá la tengo anotadita. Entonces, ¿alguien quiere contestar esta otra? ¿Será que hay algún otro elemento, sí o no? O ya, como estamos hablando de ingresos, ya, basta hasta ahí. Iván, ahí no habría que tener también en consideración los gastos fijos u otro tipo de gastos. Sí, vamos, entonces, Angélica, lo que nos está diciendo acá es que hay que tener en cuenta gastos fijos. ¿Bien? ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿O solo cree que con los ingresos basta? Jaime Alberto tiene la mano levantada. No. Bueno, entonces, Buenos días. buenos días. Pues yo pienso que de pronto para lo del lucro cesante también puede cubrir esta parte de salarios que se dejen de pagar a los empleados por el tiempo que puede quedar la empresa de pronto en ese momento de recuperación. Ok, Jaime, sí, vamos a mirar, puedes tener razón. O sea, no solamente lo que le falta ingresar a la empresa, sino que va a tener los salarios, que son un gasto, un costo que tengo que tener en cuenta. Listo, entonces anotemos esas dos apreciaciones, la Angélica y la de Jaime, y vamos a mirar a ver
Sí, sí o sí. Entonces, la respuesta es, no solo el lucro me ayuda en términos de ingresos, sino que también, fuera de que yo no voy a poder, cuando yo me siniestro, mi empresa, fuera de que no va a tener ingresos, va a tener unos egresos. Necesariamente va a continuar con unos egresos. Fuera de que no está entrando plata a mi bolsillo, estoy teniendo que coger plata de ese bolsillo para sacar unos egresos. Entonces resulta que la póliza de lucro cesante sí tiene en cuenta eso. Lo tiene en cuenta. ¿Cómo? En términos de análisis de egresos. Dale hacia la otra, por favor, María Clara. Iván, una pregunta, entonces, ¿quién ganó? Pues sí estaba bien la respuesta. Lo vamos a contestar enseguida, ¿listo? Ah, ok, Tomemos perfecto. nota de ellos dos, a ver qué, ¿listo? Bueno, entonces, resulta que para poder entender a ver qué es lo que nos puede ayudar en un lucro cesante, en términos de ingresos, veamos estos conceptos. Entonces, el primero que tenemos que tener es, hay un egreso que se llama costo, otro gasto, otro fijo, variables. Para la gente que trabaja financieramente de contabilidad, esto pues es un tema, digamos, fácil de roer, ¿cierto? Pero como acá tenemos público que también no es necesariamente relacionado con esas áreas, pues entonces expliquémoslo un poquito. Entonces, costo es todo aquello que se relaciona directamente, todo aquel egreso que se relaciona directamente con la producción. ¿Listo? Están relacionados con la producción. Gastos es aquel que no tiene que ver, todo aquel egreso que no tiene que ver directamente con la producción. Tenemos egresos fijos, que son aquellos que siempre van a estar independiente que yo me encuentre paralizado o no, se van siguiendo causando, que es como lo que nos estaba diciendo Jaime, pues un salario, que si la empresa esté parada, no esté produciendo ni generando valor, que es cuando vende, pues va a tener que continuar con eso. Como ahora, no todas la gran mayoría, pues no se siniestran y mismos van a salir de las personas. Entonces, esos son costos, egresos fijos. Y los egresos variables son aquellos que no tienen que causarse si la compañía se encuentra paralizada. Entonces, eso es como se definen estos egresos. Dale a la siguiente, María Clara. María Clara. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, resulta que las pólizas o coberturas de lucro cesante tienen en cuenta una clasificación de egresos. ¿Qué es clasificarlo? Es mezclarlo. ¿Listo? Entonces hay unos que se llaman según la destinación, donde uno lo mire, o según la permanencia. Entonces, según la destinación serían costos y gastos, y según la permanencia serían fijos o variables. ¿Listo? Cuando yo los mezclo, ¿qué es un costo fijo? Un costo fijo es todo aquel que está relacionado con la producción y que se mantiene independiente de que la empresa esté parada. ¿Qué es un costo variable? Pues es todo aquel que está relacionado, todo aquel egreso que está relacionado con la producción, pero no tengo que incurrir en él cuando la empresa está paralizada o quieta. Gasto fijo es todo aquel que no depende de la producción, todo aquel egreso que no está directamente relacionado con la producción, pero que lo tengo que mantener, así la empresa esté paralizada. Y el gasto variable, pues son aquellos que no están relacionados directamente con la producción y que no debo incurrir en ellos si la empresa está paralizada, pues no necesariamente. Entonces, como lo mira el seguro es entre fijos y variables, ¿sí? Es decir, costos y gastos fijos y costos y gastos variables. ¿Listo? Así es como lo vamos a mirar. ¿Listo? Pero muy importante, no solo es costo o gasto, sino que son costos y gastos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque la empresa incurre en costos y gastos necesariamente en su operación. Y cuando está en ambiente de siniestro también. ¿Bien? Entonces, se incurre en ambos. No solo son los costos fijos, no solo son los gastos fijos, son los costos y gastos. Entonces, digamos que ahí en la respuesta que nos dio ahora Angélica, digamos que es parcialmente correcto, porque fijo, gastos fijos, más bien entendiendo la idea, ¿sí? Pero ya hay que agregarle la palabra costos. Y lo mismo, pues la parte de Jaime, pues finalmente lo habló en términos de salarios, y el salario puede ser o costo o gasto. La diferencia es si está relacionado con la producción, es decir, el gerente o presidente de la compañía es un gasto, todos los de la nómina
oficina, pues, la parte, pues, contable, los contadores, pues, los auditores, pues, y los empleados como secretarios, esos son gastos. Los operarios y los que están relacionados con el costo de los supervisores, directores de planta, todo eso son costos. Bien, entonces, simplemente siguen siendo egresos de salarios, pero unos son costos y gastos, pero el seguro los tiene en cuenta los dos. Entonces, digamos, en ese orden de ideas no planteamos ningún problema. Dale, por favor, María Clara. Entonces, simplemente acá veamos algunos ejemplos. Entonces, Qué tenemos que... pena, Alba, que está con la mano levantada. Ah, dale, qué pena. Dale. Gracias. Para entender un poquito, entonces, cuando yo tengo algún tipo de novedad y voy a afectar la póliza de lucro cesante, entonces yo primero debo afectar la póliza a todo riesgo, pues con el tema de los daños materiales. Luego la póliza de lucro cesante me ayuda con el tema del ingreso y me ayuda con los costos y gastos. Esta póliza también ayuda, por ejemplo, si yo tengo un contrato y tenía que cumplir cierto tope, bueno, ciertas ventas y pues por incumplimiento hay multa, ¿esta también ayuda con eso o no? Pues gracias, Alba, por tu pregunta. Lo escribiste muy bien en inicio. Primero hay una afectación de daños materiales y por lo tanto se activa el lucro cesante, y si hay una afectación de ventas, esta póliza nos va a ayudar con el ingreso como con los egresos, como bien lo dijiste. Cuando ustedes tienen un tema como el que acabas de decir, que tienen una cuota, ¿sí? Si eso es una venta real, esta póliza lo va a cubrir. Lo que no nos va a cubrir y ninguna póliza nos va a cubrir son el tema de las multas. ¿Bien? Solamente hay una pequeña póliza que se llama de directores y administradores que ayuda con una parte de unas multas administrativas, pero será la única excepción que hay en el mercado del seguro. De resto, ninguna póliza va a entrar a cubrir multas o sanciones, pero sí la falta de la venta. Es decir, si no se cumplió la cuota porque se produjo una falla y no se puede producir y por lo tanto no se cumplió con esa venta, esa sí va a entrar a cubrir. Pero la sanción y multa es la que no. ¿Bien? Muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces veamos algunos ejemplos de costos y gastos fijos y variables. Entonces, costos fijos tenemos el arrendamiento de la planta, si en el caso de que opere, pues de que donde opero no es mío, pues tengo que pagar un costo fijo, tengo que pagar ese arriendo. Salarios y nómina de producción. Los seguros que cubren esas máquinas, esos son costos, o esos bienes, pues, costos fijos. Como costo variable tenemos los servicios públicos de la planta. Algunos de ellos, enseguida entro a dar un ejemplo. El consumo de combustible de las máquinas de producción, materias primas de producción. Como gastos fijos tenemos pues la parte de si yo tengo que arrendar las oficinas donde está pues pues donde operan pues las oficinas de la empresa. También tenemos toda la nómina de la parte administrativa. Tenemos la nómina de los vendedores, la nómina fija de los vendedores. En los gastos variables tenemos pues el tema de publicidad, tenemos gastos de transportes y fletes, tenemos la nómina variable de los vendedores y las que están mirando ahí como ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con los egresos? Resulta que hay egresos que son muy chinchis. Pues no sé si la expresión me la entiendo. O sea, pueden estar presentes en cualquiera de esos 4 cuadrantes. Uno de ellos es, por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica es un costo fijo, porque, por ejemplo, yo no puedo dejar de iluminar la planta, pues, por seguridad, etcétera, o la iluminación, pues para que las personas están ahí, eso siempre está, eso es un costo fijo. Pero también tiene un efecto de egreso variable, que es de costo variable. ¿Por qué? Porque es lo que se consumen los equipos cuando están operando. Que si paran, pues obviamente no va a haber. Está gastos fijos, que es la iluminación de la parte administrativa o el consumo de energía de la parte administrativa que se tiene que continuar. Y está la parte como egreso de gasto variable,
que es aquella parte donde no está relacionada con la producción, pero que no depende, pues que no tiene que ver, pues que lo puedo prescindir en el momento de que está parte. Entonces, fíjense que Baba tiene componente cada uno, la energía está presente en cada uno de sus cuadrantes. Y a uno, cuando le van a presentar la factura, no le dicen a uno si la energía que le están cobrando es egreso, costo fijo, variable, no. Simplemente, si acaso le dirán cuando la cuota mínima, la variable mínima obligada que tienen públicos, el cargo fijo, pues. Entonces, si acaso le podrán decir, de resto no. Entonces, resulta que los egresos hay que hacer un análisis de cómo son, pues para poder tenerlos claros de que existen siendo variables y que existen siendo fijos. Habrá rubros que tengan el comportamiento. Ahí es donde en un siniestro, el ajuste que se hace entra a ese nivel de detalle para poder determinar qué parte es fija y qué parte es variable de determinados siniestros. Pues que son definitivamente variables y otros que serán fijos a la fija, valga la redundancia, y que serán muy claramente determinables. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien. Entonces, sigamos. Clara. Dale, por favor. Vamos a seguir para adelante. La siguiente. Pregunta 3. Entonces, habíamos quedado, esto también es una pregunta de esas que pueda generar premios, y es, habíamos quedado que tenemos dentro de la suma asegurada la utilidad antes de impuestos, haciendo el análisis de los ingresos, y ya sabemos que podemos también ayudarnos con todos esos egresos que van a salir de la compañía, que son los que acabamos de determinar. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los que tomamos en cuenta en esa cifra asegurada? O mejor dicho, ¿cuáles son los que vamos a asegurar? Los fijos, que están representados en esa primera línea ahí a mano izquierda arriba, que fijos son derechos en el tiempo, se van causando en forma constante, o los variables, que son los que están representados al lado derecho, esa que sale hacia arriba, la línea que sale hacia arriba, pues son, se van causando a medida del tiempo, se vayan pues causando. Y o los totales, que los totales serán la suma de los dos primeros, la cuchita abajo, entonces, ¿cuáles serán los que yo debo asegurar? ¿Variables, fijos o los totales? Esa es la pregunta. Si alguien quiere contestarla. Bien. Yo creo que los totales. Los totales. ¿Quién contestó ahí por favor, Angélica? Sí, señor. ¿Alguien tiene otra apreciación? Gustavo. Jaime. Yo creo que los totales, porque en el transcurso del tiempo yo puedo analizar en el momento de los variables cuánto puede ser un proyectado de los gastos que voy a tener, y obviamente pues los fijos me afectan la operación del negocio todo el tiempo. Entonces yo creería que los totales. Totales. Son dos personas opinando de los totales. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra persona? Entonces, veamos el siguiente análisis. ¿Qué pasa con los variables? Cuando yo estoy con la empresa detenida, o parada o paralizada. También cambian. ¿Cambian es qué? Disminuyen obviamente pues porque dependen es de mi producción o de mi ejercicio de ventas. Correcto. Entonces, esos variables se dejan de causar o no. No estoy hablando de todos, estoy hablando de los que hacen efecto en la paralización de la empresa, ¿cierto? Pero esos variables los puedo dejar de causar, es la pregunta. ¿La respuesta cuál es? Al 100% no. ¿Sí? Devolvete, María Clara, por favor. Al 100% no. Eso es verdad.
Pero lo que esté afectando la paralización, esos variables yo puedo parar inmediatamente porque precisamente tienen la connotación de ser variables, es porque no van a estar cuando yo no esté haciendo mi producción. Bien, ojo que yo no estoy hablando de lo que se haya causado hasta ese momento. Obviamente se causó, eso quiere decir que ya tuvieron que haberse incurrido en ello. Pero del momento de la paralización hacia adelante, yo puedo dejar de percibir, dejar de egresarlos. Por decir algo, pongamos un ejemplo, la materia prima. Si yo no produzco, pues, no sé, envases como hace una de las empresas de ustedes, listo. Y ya no tengo, porque mi máquina se paró, pues digamos que yo no tengo que comprar ni el plástico ni las cajas para empacarlo. ¿Por qué? Porque si no voy a producir, pues ¿para qué incurro en él? Eso lo paro, lo detengo, hasta que vuelve a reanudar mi paralización. Eso es ese variable, por lo tanto yo no continúo ingresando. Si yo no lo voy a continuar egresando, pues entonces la compañía de seguros me va a decir, no, venga, pues usted eso no lo tiene que... ¿Para qué va a seguir comprando cajas? Pues material de empaque. Sacos, pues, en el caso de los ingenios, pues los sacos en los que empacan los azúcar. Usted para y no incurre. Por lo tanto, si usted lo puede parar y no tiene que incurrirlo, pues yo no voy a indemnizar. Y si yo no voy a indemnizar los variables, pues el efecto en los totales es la misma historia. Pues la parte variable dentro de los totales no la voy a tener en cuenta. En resumen, lo que esto nos ayuda a concluir es que yo no tengo que asegurar los costos y gastos variables, porque no voy a incurrir en ellos cuando esté paralizado. Los que sí tengo que incurrir en ellos cuando esté, aunque sea paralizado, es los costos y gastos fijos. Eso sí. Entonces, yo lo que tengo que meter dentro de la suma asegurada, que ya la teníamos ahí, ahora sí, María Clara, son los costos y gastos fijos. Bien, son esos costos y gastos fijos. Entonces, para completar la ecuación de lo que debo de asegurar en el efecto de la cobertura o seguro de lucro cesante, es eso. Es la utilidad antes de impuestos que ya vimos haciendo el análisis de los ingresos, como lo hablamos hace un ratico, más los costos y gastos fijos. Hasta ahí vamos. Bien, eso es lo que yo voy a asegurar. Bueno, pero resulta, ¿sí?, que, como vimos, hay unos egresos que pueden tener un comportamiento diferente. Esos egresos variables, los fijos son fijos, ¿listo? Pero hay unos egresos variables que puedan tener un comportamiento diferente. Entonces hay que hacer un análisis de esos egresos variables. Aunque yo aquí dije que lo que vamos a asegurar son los egresos y costos fijos, tenemos necesariamente que ir a hacer un análisis de esos egresos variables. ¿Por qué? La siguiente, por favor, María Clara. Resulta que algunos de esos egresos variables tienen la característica de convertirse, aunque sean variables bajo una contabilidad, tienen una característica de convertirse en fijos, ya sea totalmente o parcialmente. Bien. ¿Cómo son esos egresos variables que pueden, o cuáles son? Pues resulta que yo puedo tener una obligación, ¿sí?, mediante un contrato que me haga que, aunque sea un variable, se convierta en un fijo para mí porque tengo ese contrato de forma. Voy a poner un ejemplo. Esto creo que algunos que me han oído el tema, menciono otra vez, hay una empresa en el mercado, o hay empresas en el mercado que compran lo que nosotros no nos comemos, es decir, las partes de los animales que no se comen, las patas, el seo, la sangre, bueno, las plumas. Esta empresa, esa es su materia prima. De la empresa coge esos elementos, los transforma en un proceso industrial y los vuelve en una harina. Harina de sangre, harina de sebo, harina de hueso, harina de pluma. Y eso lo cogen las empresas que hacen concentrados de animales y es la materia prima para ellos, para producir el concentrado de animales, agregándole otras cosas.
Entonces, si esta empresa, la número 1, pues que es la que procesa, hace la harina de todos sus productos, ¿cierto? Pues no tiene por qué comprar ni los huesos, ni la sangre, ni el sebo, ni las plumas, ni comillas, desechos, pues que quedan mataderos. No lo tiene que comprar. ¿Por qué? Porque si para la empresa, pues para qué va a comprar materia prima, como producir. Pero resulta que los mataderos en el sistema aquí local, pues en Colombia, le venden a esas empresas, pues le ponen una condición y le dicen, yo se lo vendo a usted todo lo que salga de acá es para usted, pero eso sí, usted me lo tiene que comprar sécula seculón. A mí no me interesa si usted para o no, pero usted me lo tiene que comprar todos los días, porque yo con eso no me puedo quedar. No es un problema sanitario, de disposición, y yo no me voy a caer. ¿Hacemos ese contrato? Sí. Entonces, bajo esa vía de ese contrato, entonces, lo que hace es que ese variable se convirtió en un fijo para la empresa. ¿Por qué? Porque no se pueden desligar de ese, no pueden dejar de pagar ese variable, aunque para la contabilidad sea un insumo, y un egreso variable, no me lo puedo dejar no me lo puedo quitar así esté parado. Porque ese contrato me obliga a eso. En ese caso, tengo que ese costo, ese egreso fijo, se me convirtió en, perdón, ese egreso variable se me convirtió en egreso. Entonces, ¿qué hago? El seguro me lo permite indemnizarlo. Entonces, lo meto dentro de esas cifras. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener contratos, obligaciones, planes de incentivos. Esto ocurre, por ejemplo, con las empresas que trabajan por venta de catálogos. Ellos no pueden decirle a la vendedora, ya no estamos produciendo, no venda. No, es que hay una lucha constante entre quién se queda, entre todas esas empresas que compiten ahí. Entonces las vendedoras, si no venden una, van a la otra. Entonces esta gente les dice, no, venga, usted no me vaya a comercializar otra, yo le sigo pagando a usted un sueldo. Eso se vuelve, que era un variable, pues un gasto que era variable, se me convirtió en un gasto fijo. Lo tienen que mantener para que comercialmente la empresa no se caiga, porque es más fácil mantener eso que después de que trae al mercado. Entonces, en general, en resumen, lo que yo tengo que coger es todos esos egresos variables que se pueden estar convirtiendo en un fijo derivado por contratos, obligaciones, planes de incentivos o otro cualquiera particular de la empresa, y se me volvieron fijos, entonces yo los sumo a la suma asegurable que vimos anteriormente. ¿Alguna pregunta? Entonces, yo lo que tengo que hacer es un análisis de esos egresos variables que tienen o una conversión a fijos en su totalidad o parcialmente. Aquí es donde vienen esos otros egresos, como el de la energía eléctrica, donde yo tengo que decir, bueno, conociendo mi empresa, es bueno, ¿qué parte de la energía que se consume en esta empresa, si no son autogeneradores, pues como el caso de los ingenios, pues, en ese momento, ¿qué es lo que puede, o sea, qué porcentaje es el que se está en parte fija o en parte variable? Y la parte fija se la sumo a la cifra asegurada que acabamos. Repito, ¿alguna pregunta de eso? No, señor. Entonces, continuamos. Dale, María Clara, por favor. Entonces, ahí está, pues, ahora sí, completo la ecuación, utilidad antes de impuestos con el análisis de los ingresos y más costos y gastos fijos con el análisis de los egresos subjetivos que se convierten de variables a fijos. A esta ecuación, que es lo que llamamos suma asegurable, se le conoce como beneficio bruto, o se le debe decir beneficio bruto, y es al que se refiere en las pólizas, en los textos de las pólizas, como utilidad bruta para el seguro, que de nuevo es diferente a la contable. Entonces lo mejor es manejar el término beneficio bruto o suma asegurada, pero no es la utilidad bruta, aunque en el texto de las aseguradoras mencione utilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ahora María Clara, continuemos por favor. Bueno, viene una pregunta que se las hago derivado de esta grafiquita. Y resulta que ahí tenemos en azul
estamos mirando los ingresos del negocio, los totales. Recuerden que aquí ya tenemos en cuenta todos los ingresos, tanto operativos como no operativos, haciendo el análisis que vimos. En rojito están los costos y gastos totales que se componen, la parte de la mitad de las variables más la parte de abajo que son los fijos. Y la diferencia entre los ingresos, eso que está señalado como en azul y agua marina, o sea, la diferencia entre los ingresos totales y los costos y gastos totales, pues es la utilidad del negocio. Entonces acá es bueno entender una cosa, y es que cuando uno tiene un siniestro, eso se llama un desapalancamiento operacional. Y es que el número de unidades máximas que yo debería producir se van a ir hacia el lado del inicio de la gráfica y por lo tanto voy a disminuir la utilidad. Entonces, tener un siniestro de lucro cesante es un desapalancamiento operacional. Entonces, ¿qué es la póliza de lucro? Es un apalancamiento operacional que yo consigo para cubrir esas diferencias y que mi utilidad sea la más óptima posible y que mis gastos tengan dinero fijos, tengan dinero para resarcir. Entonces ya vimos que la suma asegurada, la ecuación que acabamos de ver sería la utilidad, que es lo de agua marina, ¿sí? La partecita que entre la azul y la roja, que es la utilidad, ya sabemos que la antes de impuesto, haciendo el análisis de los ingresos que ya vimos, más los costos y gastos fijos, que es la partecita de abajo del rojo. Esos costos y gastos fijos haciendo el análisis de los egresos variables que se conviertan en fijos para una subjetividad. Entonces tenemos eso. La pregunta es, de la gráfica, ¿cómo podemos sacar otra ecuación que signifique lo mismo? Tenemos que utilidad antes de impuestos más costos y gastos fijos será igual a ¿qué? Sacado de la gráfica. Si yo lo que estoy asegurando es lo azulito, o sea, la parte de arriba de la gráfica, más los costos y gastos fijos en la parte de abajo, ¿cómo podemos sacar otra ecuación que equivalga a lo mismo? Esa es la pregunta, también tiene premio y alguien la puede resolver. Ninguno. Bueno, entonces esa por ahora queda decir. Entonces, yo puedo decir lo mismo en términos de ecuaciones sacados de esa gráfica, que la utilidad antes de impuestos más los costos y gastos fijos es exactamente igual a decir los ingresos totales del negocio le resto los egresos variables. Es decir, la punta de la gráfica, los ingresos totales, le resto lo de la mitad, que es la parte variable. Eso es equivalente a la utilidad, la diferencia entre los totales y los ingresos, más los costos y los gastos. Es exactamente la misma. Es decir, eso. Bien. Dale, María Clara. Entonces, hay dos formas de calcular la suma asegurable o el beneficio bruto. La primera es utilizar lo que vimos, que es la utilidad más costos y gastos fijos. ¿Listo? En la gráfica de la parte A y B. Y la segunda es coger los ingresos, ventas, menos los variables. En este caso de la segunda ecuación, también para los ingresos hacemos el análisis de aquellos ingresos que siempre va a continuar recibiendo, no obstante que haya cualquier siniestro daño material. Entonces, como los va a continuar recibiendo, lo resto, igual que en la parte de la primera ecuación a la utilidad, y en la parte de los costos y gastos variables, que aquí están restados en la segunda ecuación, pues sumo aquellos variables que se convirtieron en fijos por alguna subjetividad. Exactamente lo mismo que en la ecuación 1. A los gastos fijos le sumamos esos variables. Acá también se suma. Entonces, resto los ingresos no operacionales que no vayan a tener en cuenta y sumo los egresos variables que se convirtieron en una parte. Cumplen los dos con la misma. Y la suma asegurable se puede hallar por cualquiera de las dos. Que es lo que está en azulito. ¿Cuál significa lo mismo? ¿Cuál utilizo? La que más cómoda para mi contabilidad
sea, o con la que más cómoda me siento trabajando. Para algunas empresas, ahí como está en la nota, en la fórmula 2, en muchas empresas es más fácil determinar los variables. Para otras es más fácil los tipos. Digamos que la que más utilizan, pero no muy diferente, pues en utilización es la segunda, pero puede ser cualquiera de las dos. Y existen empresas que por efectos de convalidar que la información sí esté bien y las cifras estén bien, calculan las dos y pueden sin ningún problema. No es que exactamente igual, pero no puede dar tan diferente. Entonces, cuando hay empresas que la hacen los dos, es una buena manera para encontrar la cifra asegurable, porque a veces les encuentran una diferencia pequeña entre una y la otra, entonces dice que está entre esta y esta cifra, y ahí es donde toman la decisión. Hay otros que simplemente calculan con la 1 o con la 2 y todas son válidas. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Bueno, entonces, no hay más preguntas. Continuemos. De manera clara, por favor. Entonces, hasta acá tenemos, hasta acá tenemos un tema de cómo se calcula en cifra. ¿Listo? Pero resulta que tenemos que meter el tiempo en esa cifra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer un análisis de los tiempos de mis cifras. Ya hoy para que me comprendan mejor. Si lo que tenemos que coger es la cifra que ya sabemos cómo calcularla, que parte de un PIG, en otras palabras, lo que yo voy a escoger es el PIG de la empresa y empiezo a sacar esas cifras que acabamos de decir y hacer el análisis de los ingresos y de los egresos y ahí construyo mi cifra partiendo de ese PIG. Ahora bien, hay que tener en cuenta el tiempo, o sea, ¿cuándo es que voy a tener esas cifras? Si yo, esa lineecita que apareció ahí, la primera rayita a mano izquierda, estoy en el hoy, dale ahora sí un poquito, María Clara, por favor. Estoy en el inicio de la vigencia y tengo una cifra asegurada que ahí ya aparece como X igual a 10, o sea, utilidad antes del impuesto más costos y gastos fijos, ya lo sumé y me daba 10, ya saqué de mi PIG. Pero ese día es el hoy que yo renuevo la póliza. Me dio esa cifra. ¿Ustedes creen que esa cifra estaría adecuada? O sea, el mismo día de la vigencia, cojo mi PIG y calculo esa cifra y me dio 10. ¿Estaría adecuada a los términos de la lógica de este seguro? ¿Alguien quiere contestar? La respuesta Iván, yo es... sé que no, pero no me acuerdo exactamente por qué. Angélica, ¿me contestaste tú? Sí. Bueno, o sea, muy bien, es cierto, es no. Listo, ahora sí vamos a ver por qué. No, porque es que miren, cuando uno asegura daños materiales, aseguras el presente, o sea, las cosas que yo tengo, las máquinas como están, el edificio, las mercancías, los ventanas, el hoy, es el presente. Pero en términos de lucro, no es el hoy. El lucro es el futuro. Cuando asegura daños es presente, cuando asegura el lucro es un futuro. Yo no puedo asegurar el hoy en lucro partiendo de mi PIG de hoy, porque eso ya pasó. Entonces, si yo aseguro eso, es el pasado. Y si aseguro el pasado, voy a quedar infraasegurado. Depende de cómo se calcule la cifra, pero normalmente se queda infraasegurado. Si yo parto del PIG hoy, voy a tomar las cifras de lo que ya se causó. Los ingresos ya se recibieron y los egresos ya se causaron, ya se entregaron. Eso es un pasado. Yo no puedo asegurar con base en el hoy. Yo lo que tengo que hacer es una proyección. Eso es lo que quiere decir el análisis en el tiempo. Entonces, en principio, yo debo de asegurar es la proyección. Como estamos hablando en términos de vigencias, el lucro sigue a daños. ¿Cuál es la vigencia de una póliza de daños materiales? Son vigencias de un año. Entonces, lo que yo tengo que proyectar es, en principio, un año. Veamos entonces ahí. Dale, Clara, por favor. Dale. Entonces, digamos que acá
estamos en el hoy donde está debajo de la X, ese es el hoy. Entonces yo tendría que proyectar la cifra que está en la Y. ¿Ya? ¿Cuánto me daría esa cifra que ya aprendí a calcular un año arriba? Ok. Entonces ya lo llamamos Y, pues, que es la utilidad antes de impuesto más los costos y gastos fijos, o la otra ecuación, y que nos dio 12, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces veamos a ver si eso está bien. Entonces, vamos a siniestralizar la póliza. Dale, María Clara, por favor. Entonces, ese es un elemento, una información adicional. Ahí. Entonces vamos a suponer, por facilidad, que ese hoy que es debajo de la X es el 31 de diciembre pues, del año cualquiera, pues, el que estamos. Ahí se va a renovar. Y resulta que contratamos a través de nuestro asesor, todo eso, le dimos la cifra de 12, después como puede ser la de 10, que sería lo sino la proyección del 12, y vamos a avanzar en la vigencia. Resulta que en abril hubo un siniestro, que es esa raya roja que aparece. Bien. Ahí se nos dañó la máquina. ¿Listo? Y se demoraron, dale María Clara, por favor, se demoran hasta septiembre, una cifra de ese mismo año, se demoran para reparar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro a hacer el análisis de lo que perdí en ese periodo de abril a septiembre, que es lo que está entre las rayas rojas, supongamos que me dio una pérdida de 5. Entonces, si yo voy a la aseguradora y reclamo esos 5, en el contexto de todo lo que vimos, reclamo los 5 y la aseguradora dice, ¿está cubierto? Sí, si daño material está cubierto. Vamos a suponer que está bueno, entonces tengo derecho a reclamar esos 5. Voy a reclamar esos 5. Cuando la compañía de seguros me entregue esos 5, al final del ejercicio yo voy a tener los 12, porque esos 5 contribuyen, pues, son parte de los 12. Ahí no había ningún problema. Pero ¿qué sucede? En seguros, Murphy es hijo de los seguros. Y la ley de Murphy no es tan normalmente que los siniestros ocurran así como tan encuadrados, sino que el siniestro puede suceder al final de la vigencia, o el último día de la vigencia, o la última semana de la vigencia. Dale, María Clara, por favor. En ese caso, ¿qué pasa? Cuando el siniestro ocurre, dale, María Clara, por favor. Dale más. Cuando el siniestro ocurre ahí, en el final de la vigencia, dale, por favor, otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Ya no voy a solo tener afectación de esa vigencia que estaba teniendo en cuenta, sino que se me va a pasar a la siguiente vigencia. Como quien dice, puedo tener una afectación, un pedazo de mi vigencia que calculé como 12, pero gran parte de ella, es decir, el siniestro ocurrió, por ejemplo, en septiembre y se va a ir hasta abril del otro año. O sea, nos trascendió vigencia. ¿Qué quiere decir? Que la afectación no va a ser específicamente o solamente de los 12, sino que va a afectar el siguiente año. Entonces, si a mí me ocurre el siniestro, el último día de la vigencia, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Entonces, es como un ejemplo de la vida real, que también utilizo mucho porque le explica a uno muy bien. Ustedes saben, en el año 2007, el Éxito, Almacenes Éxito, se le quemó una bodega en Medellín, su principal centro de distribución. Se le quemó el 24 de diciembre a las 10:30 de la noche. La vigencia del seguro de esa empresa era del 31 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces, se le quemó a esa hora. Le faltaban 7 días o 6 días pues, para hacer la renovación de la póliza. La pregunta que hago aquí es, la utilidad antes de impuestos del Éxito a diciembre 24, a las 10:30 de la noche, voy a poner una cifra, están los 12, ¿cuánto era? Si supongamos que era el número 12.
24 de diciembre a las 10:30 de la noche. Esos 12, ¿cómo eran para el éxito? Eran 11.99. Pues, lo que hagan en el año y lo que hagan del 24 de diciembre para atrás, el éxito, esa última semana es mínima con respecto a sus ventas anuales. ¿Listo? Estoy diciendo que no vendan, sino que en comparación es mucho más grande el año y más que del 24 de diciembre para atrás. Entonces uno se preguntará, ¿quiere decir que como faltan 6 días ya tiene 11.99 causados y egresados? ¿Ya no le van a pagar nada? No. La afectación de ese caso es que todo el daño material, lo que va a implicar en su afectación es hacia la siguiente vigencia, que sigue pues adelante de donde estaban ahí. Por lo tanto, esos 12 ya estaban prácticamente en el bolsillo o en el bolsillo de los que reciben esos egresos. No era esa cifra. Si ocurre el siniestro el último día de la vigencia o los últimos días de la vigencia, la cifra no puede ser la que yo proyecté a un año, sino que va a trascender hacia la otra vigencia. Por lo tanto, lo que yo tengo que asegurar en el tiempo es la proyección de 2 años arriba del momento donde estoy, o sea, debajo de la X, o sea, 31 de diciembre, donde estoy renovando. Y es más, puede que ni renueven en la siguiente, ya se causó el siniestro, para eso la póliza tiene una vigencia. Se causó y está cubierto, listo, ya la aseguradora, sin que renueve, tiene que atender el siniestro ante el daño material también. Pero lo que sí es claro es que la cifra no puede ser la proyección del siguiente año donde estoy hoy renovando, sino que tiene que ser 2 años arriba de donde estoy. Dale, Clara, por favor. Dale otra vez. O sea, otra vez. O sea, lo que sería la cifra de Z, en ese caso se pone como 15, se supone que estamos creciendo en el año porque los incluso van bien pues, en su crecimiento. Entonces no puede ser que yo asegure en el momento de inicio de vigencia ni 10 porque ese es pasado, ni 12 porque me voy a quedar colgado, sino que tiene que ser Z, que es 2 años arriba de donde estoy. Para que si me sucede el siniestro al final de la vigencia que estoy arrancando, pues tenga lógica que lo que voy a cubrir es la afectación del último día de la vigencia. Cualquier siniestro que ocurra entre X y Y, pues para ponerlo ahí en esos términos, en ese tiempo, pues va a estar cubierto bajo la cifra de Z, sin ningún problema alguno. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene lógica? ¿Aló? ¿Qué me están oyendo? ¿Me confirman si me escucharon? Sí, señor. hola, escuchamos perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en resumen? En resumen, lo que tenemos que hacer es el cálculo de la cifra asegurada, que es utilidad antes de impuestos, más costos y gastos fijos, o ingresos menos los costos y gastos variables, teniendo en cuenta, primero sumando el análisis de los ingresos y en el segundo el análisis de esos egresos, y proyectar eso a 2 años arriba de la vigencia. Entonces, la vigencia de ustedes es el 1 de abril, no estoy mal, 1 de abril, 1 de abril, ¿cierto? Es el 1 de abril. Entonces lo que hay que hacer es el cálculo de, si vamos a hacer la siguiente cálculo de la renovación que sigue, que es en el año 2023, lo que tengo que hacer es una proyección de esa cifra al 1 de abril del 2025. Eso es cómo se debe calcular la cifra de lucro cesante para no entrar ni en infraseguro ni en un supraseguro, porque ya se tuvo en cuenta el tema del tiempo y el tema del cálculo de los rubros de donde se sacó. Pregunto de nuevo, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, no hay.
Entonces, siguiente, María Clara, por favor. La siguiente. Hay otra manera de mirarlo y es, uno puede decir 2 años a partir de la vigencia donde estoy o 1 año después del final de la vigencia que voy a hacer. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, es 2 años arriba donde voy a renovar. Bueno, esto aquí es lo que explican pues específicamente lo que es. Y cada vez que yo vaya renovando, es 2 años arriba, 2 años arriba, 2 años arriba, 2 años arriba. Siempre mantengo los 2 años arriba. Aquí puede surgir una pregunta, y es, oiga, pero si yo estoy hablando de una proyección, ¿qué pasa si me paso de la cifra o me queda por debajo? Cuando llegue ese momento del tiempo. Entonces vamos a suponer que estamos en abril del 2022 y todos renovaron ustedes con las cifras que le indicaron a la aseguradora a través del internet. ¿Qué va a pasar si yo calculo, se supone que mi cifra del año 2022 es la que debería ser el 1 de abril del 2022? Si cuando lleguemos al 2024, llegamos en ese momento y miramos el PIG, ahí sí el pasado, y llegamos y la cifra esa que yo proyecté de 15, pero en el ejemplo pasado, fueron 14, caso A, y caso B, fueron 16. ¿Qué pasaría en ambos casos? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Aló? ¿Alguien me quiere conmigo hacer el análisis o qué cree que pase? Repito la pregunta. Basado en la renovación del año 2022, se supone que la proyección es al 2024. Llego al 2024, tuve una cifra de 15 que le había dicho la aseguradora partiendo de que son 2 años arriba donde estaba, que era el año 2021. Pero llegué al 1 de abril del 2024 y resulta que mi cifra que calculo ahí era 14. ¿Listo? Y ese es el primer caso. Y en el segundo caso, 16. ¿Qué ocurre? O sea, en uno estoy por debajo de lo que dije que iba a ser la proyección y en otro estoy por encima. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Con el seguro, pues con la aseguradora. Ninguno. Pues la aseguradora tendrá que ajustar esos valores. Eso es lo que uno diría, ¿cierto, Gustavo? Pues si estamos hablando de un siniestro en el proceso de ajuste, No, para eso el no. ajustador, ¿no? No, pero no estaba hablando de siniestro. Simplemente no hubo siniestro y llegué allá. Y resulta que cuando me puse a convalidar la cifra de 15 en el ejemplo que estábamos utilizando, me dio 14 en el primer caso y 16 en el segundo. ¿Qué pasará ahí con la aseguradora? No, ya en ese momento ya nada que hacer, que eso fue la cifra que reportaste, ¿no? Sí, pero usted dijo que, sí, usted dijo que había que, si me doy cuenta de eso, pues notificar esos cambios financieros que tengo dentro de lo que estoy asegurando. Sí. Eso lo dije siempre y cuando esté dentro del año que estoy de la vigencia, o sea, del año 2022. Eso es cierto. Si dentro del año 2022 yo me doy cuenta que la proyección va a cambiar, yo lo debo de reportar en ese mismo año para que cambie la cifra asegurada. ¿Bien? Pero no, aquí estamos hablando de no pasó siniestro, simplemente llegué al 2024 y la cifra la estoy convalidando ahí. Yo anuncié desde el 2022 que era 15 y resulta que llegué en el primer caso, es 14 y en el segundo caso es 16. No hay siniestro, no hay nada. ¿Qué va a pasar ahí con el seguro? Entonces, en el primer caso, estuve por debajo, o sea, anuncié 14, anuncié 15 y resulta que el resultado final fue 14. Ustedes van a ir a decirle a la aseguradora, venga, es que no era 15, sino 14. Eso lo pueden hacer. No, ya no. No, sí se puede. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque el riesgo fue menor. ¿Sí? Y no se sabía sino hasta ese punto. Ustedes pueden decirle a la aseguradora, vea, yo le anuncié 15 hace 2 años, pero cuando ya llegó acá resulta que era 14.
Entonces, yo le puedo anunciar a la aseguradora, dígame usted qué va a hacer. O sea, el riesgo, usted y yo lo sostuvimos en menos valor, lo tuvimos en menos valor. La aseguradora ahí podrá decir, depende de las condiciones de la póliza, podrá decir, ah, sí, yo le devuelvo un pedacito, o no, no quedamos en nada. En fin, pero lo normal es que puede uno decir, bueno, devuelvo un pedacito, pues será una parte mínima de la prima, pero puede ayudar. Ese es el caso 1. En el caso 2 llegó a 16, o sea, usted estuvo por debajo de lo que era la cifra. ¿Le van a decir algo a la aseguradora? Ah, pues no, porque entonces tocaría pagar más. Ya el riesgo pasó, no se causó. En ese caso no vayan a hacer eso, pues porque ya pasó. Tienen que propender por tratar de que la cifra en adelante que le están anunciando en ese momento, una renovación que sea más precisa. Lo que pasa es que ahí estuvieron, entre comillas, en un infraseguro, pues no se causó el siniestro y por lo tanto no se llegó al infraseguro, pero sí tuvo ese riesgo de tener infraseguro. Pero cuando lleguen al final no tienen que anunciar, pues ¿para qué? Que le cobren por algo que ya no sucedió. Nadie lo hace. ¿Listo? No es nada malo, no está en las condiciones, no es ilegal, pues no has visto nada. ¿Listo? Pero simplemente tener en cuenta que si hubiera ocurrido un siniestro, ahí hubiera habido un siniestro. ¿Bien? Pero si llega al final de la vigencia y no pasó nada, y está por encima la cifra real de lo que dio el PIG, por encima de lo que anunciaba la aseguradora, es un seguro, pero como no pasó nada, no pasó. Pero cuando esté por debajo, sí anúncienlo, por si hay una devolución de prima posible. Bien. Entonces, no teman a calcular, te lo digo así en ese término, no teman a calcular la cifra como es, pues porque mientras más precisa, es mucho mejor para evitar los infraseguros. Y en el caso de que haya cambios sustanciales en el comportamiento comercial de la empresa durante la vigencia que se está trabajando, pues ajusten la cifra, tienen la metodología para anunciar a la aseguradora y que no vayan a quedar en un infraseguro. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. Siguiente, María Clara, por favor. Bueno, acá en el día de hoy vamos a hablar de dos clases de pólizas que existen, o sea, cómo operan las pólizas. Resulta que las pólizas tienen dos formas de operar, una que se llama la forma americana y una que se llama la forma inglesa. La forma americana, ¿sí? Esta parte que vamos a hablar aquí es más de conocimiento porque digamos que en un análisis más profundo de lucro tendríamos que involucrarnos no en la parte financiera, sino en los comerciales y en los técnicos. Pero para que ustedes desde la parte financiera les quede por lo menos la noción. Y es que en la forma americana el siniestro va a entrar a cubrir desde el momento que haya el daño material hasta que se repare. Es decir, el primer, lo que está como punteado en rojito ahí en la pantalla. ¿Listo? El americano es más práctico, es más, digamos, sencillo en ese sentido. Yo te voy a cubrir desde el momento que se siniestre hasta que se repare, justo, punto. El empresario podrá decir, pero venga, es que yo no me recuperé en ventas, o sea, yo apenas tengo la máquina, voy a empezar a producir para vender. El americano le dice, I'm sorry, I don't care, así contratamos. Esa es la forma americana. Desde el momento del siniestro hasta reparación del bien. Todo en ese tiempo que se dejó de vender, que se pueda demostrar que haya pérdidas de ingresos, y más los egresos que hablamos, eso me lo va a pagar la aseguradora en forma americana. La forma inglesa es un poquito más ortodoxa, es más inglesa, más lord, pues más conservadora. Y dice, no, yo te entiendo, tú no solo tienes pérdidas de ingresos durante la reparación del bien, sino que posterior a esa reparación hay un tiempo necesario en que haya un proceso de producción y otra vez venta y donde empiece la empresa como a caminar y a recuperar todo ese proceso comercial. Entonces yo te voy a acompañar no solo desde que se siniestra y repara, sino que te acompaña un tiempo adicional. Eso es lo que se llama un periodo de indemnización. Entonces esa forma inglesa los acompaña en un adicional. ¿Cómo debe determinar uno si es una forma inglesa o una forma americana?
como les dije, hay que hacer un análisis con los de las empresas porque a veces uno se da sorpresas y cuando están en forma americana y están en forma inglesa o viceversa. Entonces, normalmente las formas americanas se utilizan en empresas monopólicas porque o empresas que tienen un mercado muy preciso porque cuando ellas reparan, inmediatamente al otro día están recuperando su nivel de ingresos total. Por ejemplo, una hidroeléctrica, pues una empresa de energía, cuando para, deja de percibir porque los contadores de la gente que consume, pues no pues la gente no va a consumir y por lo tanto va a perder ventas, pero inmediatamente restablecen, inmediatamente las empresas, la gente empieza a consumir otra vez, entonces se restablece el nivel de ventas prácticamente inmediatamente después de reparar. En cambio, empresas manufactureras normalmente tienen la tendencia de que primero reparan y después necesitan un tiempo de ir empezando a caminar hasta que se van recuperando la venta. Entonces, les aplica más la forma inglesa. Pero como les dije, hay que hacer un análisis. Porque, por ejemplo, hay empresas de ustedes al estar en grupo que aunque tengan un comportamiento de forma inglesa, o sea, sean productoras de insumos, como están casi que interrelacionadas, prácticamente una es cliente de la otra y cuando se recupere, pues la otra no va a decirle, no, me dejaste tirado, no, parte de mi grupo y por lo tanto yo te voy a empezar a consumir. Entonces, aunque tengan un comportamiento que tendería más hacia la forma inglesa, pues por esa conformación de grupo, unas de ellas, no en todas, entonces yo ya puedo empezar a consumirte y por lo tanto voy a recuperar ese nivel de ingresos inmediatamente y entonces me aplica bien una forma. Ahora, también depende del mercado. En otras empresas, por ejemplo, de algunas de telecomunicaciones de ustedes, pues de cómo se comporta el mercado, entonces inmediatamente reparan, inmediatamente entran también a ingresar por el comportamiento del mercado, cómo opera el mercado. Entonces hay que hacerle un análisis a cada empresa de cómo le opera mejor, si forma inglesa o forma americana. Cuando ya hablamos de forma inglesa, entonces ya con la parte técnica del negocio empezamos a mirar cómo son esos tiempos de reparaciones y hacemos unos análisis de escenarios para saber cómo es que se demora en recuperarse los bienes, porque ese será el tiempo que necesitamos tener como en la primera parte de la indemnización, y después tratar, digo tratar porque es un tiempo subjetivo, de adivinar qué pasaría con los clientes cuando ya entren a reparar y empiecen a producir, cómo esos clientes se van a comportar. Y ahí es muy importante, ojalá, tener un tema de gestión de riesgos, porque en ese tema de gestión de riesgos uno puede ir adelantando cómo sería el comportamiento de los clientes al hacer análisis de un riesgo cuando eso se convalida. Tengo un tema de lucro delante es qué voy a adelantar yo con mis clientes para saber cómo se van a comportar una vez que tengo un siniestro y ya entra a reparar. Si se me van, si podemos hacer contrato de acuerdos, etc. Entonces ahí entra también mucho la gestión de riesgo, pero ese tiempo también va a ser subjetivo. Entonces, ese segundo tiempo, desde que reparo hasta que recupero mis ventas, también se puede inferir con la parte comercial para ver cómo se comporta dentro de la empresa y así calcular el periodo de indemnización. Y ese periodo de indemnización, que es la suma de la recuperación de ventas más el periodo de reparación, es el que contratamos. Pero como les dije, eso ya es un tema de pues, más análisis, ya con otras partes de la empresa. Hasta acá tenemos el tiempo de hoy. Para eso, ya la idea de mañana es que nos metamos con un ejemplo de un siniestro para que veamos cómo es que se calcula pues, la cifra que tengo que reclamar. También podríamos ayudarnos con herramientas a saber cuál es la suma asegurada y cómo es que las aseguradoras por dentro calculan eso, para que ustedes vean cómo es que se ajusta un siniestro normalmente y así pues tengan mayor conocimiento de para dónde van en caso de un siniestro, que ojalá no les pase. No sé si tengan alguna última pregunta, quieran resolver alguna duda, y con mucho gusto. No, no, señor, por mi parte no, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Mañana los esperamos nuevamente. Tengan un feliz día.